es actualmente profesora ayudante doctora en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí enseña e investiga las áreas de lengua española, de enseñanza de español como lengua extranjera, aparte de otras cosas, ¿verdad? Y en esa universidad es coordinadora adjunta del Máster en Español Segunda Lengua, participa en el programa de doctorado del Departamento de Lengua Española, imparte también docencia en el Máster de Español Lengua Extranjera del Instituto Cervantes y de la UIM Santander, y colabora con editoriales como Edinumen o Difusión, las mejores editoriales también en este ámbito específico al que me refiero de enseñanza de segundas lenguas. Mercedes se licenció hace poco, por la juventud, ¿verdad?, en Filología Hispánica, le pasa como a mí, y en Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid. Después de realizar el máster en Español como lengua extranjera del Instituto Cervantes y de la UIM, realizó el doctorado en la Universidad de Salamanca. Su tesis trataba sobre la adquisición de la fraseología en español como lengua extranjera, lo cual da idea de que sabe elegir muy bien los temas sobre los que trabajar, porque es un tema francamente muy importante. La fraseología ya es interesante dentro de la lengua materna de cada uno, o en segundas lenguas, de modo de ver, todavía más. En lo profesional ha desempeñado su actividad en el Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Nebrija. Ha sido lectora de español en la Universidad de Columbia, en York University, y ha enseñado también en diversas instituciones académicas en España que no voy a especificar. Bueno, sus intereses investigadores se centran en la adquisición y enseñanza del componente léxico en el español como lengua extranjera, en la cognición docente y por eso nos toca hoy, en la comunicación de las emociones en lenguas adicionales, que es de toda su línea de investigación la que cuadra perfectamente con los temas que estamos viendo en este congreso, simposio, encuentro o reunión de amiguetes, como lo queráis llamar. Pertenece al grupo de investigación LEIDE, Lengua, Emoción e Identidad, y es miembro del equipo de trabajo del proyecto Compresión, Expresión y Evaluación de los Significados Emocionales en aprendices anglohablantes de español como segunda lengua. Está financiado este proyecto por el Ministerio de Ciencia e Innovación y está liderado por Ana Blanco, que nos acompaña aquí también. Bueno, en esta misma área trabajó también en el marco del proyecto Emilia, Emoción, Identidad Lingüística y Aculturación Emocional. Como veis, el adjetivo, el sustantivo emoción y emocional jalona buena parte de sus tareas investigadoras, y ha dirigido y dirige 2 tesis doctorales en torno al reconocimiento y la expresión de la emoción en español como lengua extranjera, lo cual es una suerte porque, como vais a ver inmediatamente, no solo la profundidad de su investigación, sino sus capacidades de docencia son maravillosas. Se dice siempre, pero es así, ¿verdad? De hecho, tenía que haber empezado con: es un honor para mí, pero como se dice siempre, no lo he dicho, digo ahora, me llena de orgullo y satisfacción, que es una coletilla todavía más desgastada, ¿verdad?, pero igualmente potente. Bien, cuenta con muchas publicaciones pertenecientes a este y a otros ámbitos, entre los que quizá destaca una coedición de un volumen sobre avances recientes en la investigación de las emociones en segundas lenguas, en coedición. Bueno, y aparte de todo ello, como dicen los colegas que presentan y los que son presentados, ¿verdad?, podríamos estar aquí hablando de minutos. Lo peor de todo es quitar tiempo y por lo tanto me callo. Y sí que me permito subrayar, como he dejado caer antes, puesto que lo conozco de primera mano, que sus dotes docentes y su claridad expositiva hacen una conferenciante, y va a sonar retaída de adjetivos, ¿verdad?, pero son todos pensados, cosa rara en mí, normalmente no pienso. Es clara, es profunda, es inteligente y es amena, ¿vale? Si hay aquí algún alumno de los que dan conmigo a veces la asignatura de aquí de gramática de español como lengua extranjera, la conocen bien porque un artículo suyo es de obligada lectura, un vídeo suyo lo visionamos en clase y eso es lo malo, y por eso te darán un poco. Preguntas del examen tienen que ver con cosas suyas específicamente, ¿verdad? La ventaja es que así aprenden mucho y bien. Bueno, van a ustedes a poder comprobarlo inmediatamente. Si quieren aplaudir ya al principio, no a mí sino a ella, ya se lo merece. Gracias. Muchísimas gracias, David, por la generosísima y
exagerada, aunque también está manido este adjetivo en este contexto, presentación, y muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado a este maravilloso encuentro, a esta reunión de amiguetes, como decía David, que estoy disfrutando enormemente y aprendiendo a lo largo de toda la jornada de ayer y de hoy, ¿no? Yo lo que voy a contar, yo también en realidad me considero un poco una recién llegada al mundo de las emociones, y mi llegada al mundo de las emociones se hace desde una perspectiva de una lingüista aplicada, de una persona que se dedica a, pues digamos, a la lingüística aplicada en el ámbito de la adquisición y el aprendizaje del español como segunda lengua, lengua extranjera, lengua adicional. Me referiré a este concepto indistintamente con esos términos. En el título he puesto segunda lengua porque es una forma más común de denominarlo, pero quizá en las diapositivas aparece como LX o lengua adicional, ¿vale? Me estoy refiriendo a lo mismo. Como digo, yo llego empiezo a formar parte de un proyecto, el proyecto Emilia, desde la Nebrija, y ahora en el proyecto EmoSpace, del que ayer había 2 pósteres, no sé si recordáis. Entonces voy a contar un poquito, pues, una panorámica, una especie de puzzle de estudios de cosas que sabemos en torno al reconocimiento y la expresión de la emoción en lengua extranjera, que supone un reto adicional, ¿no? En primer lugar, pues me planteaba, ¿no?, un poco justificar por qué nos interesa esto, aunque no voy a justificar el estudio de las emociones, porque todos los que estamos aquí reconocemos su importancia en la comunicación diaria y que permea la comunicación humana, digamos la comunicación de emociones. Eso ya lo tenemos claro, pero quizá cuando le damos ese cambio o esa, digamos, perspectiva de lengua extranjera, tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de la población usa 2 o más lenguas en su vida diaria. Luego, si la comunicación, digamos, de emociones y el reconocimiento de emociones forma parte de la comunicación humana y resulta que hablamos muchas personas nos comunicamos diariamente en más de una lengua, pues es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, sería como parte de la competencia pragmática y, digamos, ahondar en el conocimiento de digamos, los retos, las dificultades que enfrenta un aprendiente de lengua extranjera a la hora de digamos, comunicar o reconocer emociones, pues nos ayudaría eventualmente a, pues, evitar malentendidos interculturales y también promover, digamos, desarrollar herramientas de enseñanza o, bueno, herramientas que pueden promover la adaptación a una nueva cultura, ¿no?, de una persona que no pertenece a esa cultura, que no habla esa lengua. Entonces, por eso, pues de ahí radica también la importancia de su estudio, y me gustaría también diferenciar que cuando hablo de expresión y comunicación de emociones no me estoy refiriendo a los factores afectivos, que es una línea, digamos, con más tradición en el campo de la adquisición de lenguas extranjeras, lleva más años estudiándose, pero aquí no nos estamos refiriendo a cómo los factores afectivos influyen en la adquisición y el aprendizaje, que es una línea interesantísima, pero en este caso nos estamos refiriendo a cómo los hablantes de lengua extranjera reconocen y expresan la alegría, la tristeza y el enfado, ¿no? Entonces, un poco, habiendo puesto en contexto, este es un poco el mapa de la charla que voy a seguir. Me voy a centrar en 2 grandes polos, uno más desde el punto de vista receptivo y uno más desde el punto de vista de la expresión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del reconocimiento, pues vamos a hablar de la habilidad para reconocer emociones y la dimensión afectiva del léxico, aunque esto ya se ha hablado bastante ayer, así que pasaré más rápido. Y desde el punto de vista productivo hablaremos de la expresión de la emoción en lengua extranjera y nos centraremos en 2 pilares. Uno es la producción del léxico emocional, como, bueno, pues ahora vemos en qué nos centramos, y luego otros marcadores lingüísticos, cómo operan también en lengua extranjera, ¿no? Y luego, bueno, pues llegaremos al final, espero que no con la lengua afuera, a algunas conclusiones y algunas implicaciones didácticas, ¿no? Como decimos, los hablantes se sabe, y es una creencia bastante extendida,
desde hace años que los hablantes que la lengua 1 es la lengua emocional, la lengua 1 es la lengua de las emociones y que, bueno, pues que los hablantes no llegan a expresar emociones con la misma autenticidad, con la misma intensidad, sus producciones no tienen esa resonancia en una lengua adicional, ¿no? Esto tiene una explicación, un anclaje bastante claro y bastante simple de explicar, que es que la lengua 1 es la lengua del hogar, es la que se aprende, digamos, en entornos más cargados emocionalmente y entonces por eso pues es la lengua de las emociones. Sin embargo, la L2 se puede aprender en contextos más o menos emocionales, pero se puede aprender en contextos muy poco emocionales. Si yo voy a clases de japonés los martes y jueves de 5 a 6, pues mi contexto y las experiencias a las que voy a estar expuesto, pues quizá pues no tiene nada que ver con la L1, ¿no? Pero claro, esto está basado, estas ideas, pues se han visto comprobadas en muchos estudios. Uno de ellos que me gustaría destacar, bueno, una línea de estudios, son una que inauguran De Vol y Pavlenko, que son dos nombres que se van a repetir mucho en esta charla, a partir de un cuestionario que se considera como uno de los primeros cuestionarios en lingüística aplicada distribuidos de forma muy, muy masiva, que se llama Bilingualism Emotions Questionnaire, y entonces en este cuestionario muy largo y muy profuso, bueno, que se distribuyó, como digo, a muchos informantes y han salido muchos estudios de ahí, digamos que básicamente se corrobora esta idea, se corrobora principalmente que la lengua elegida en este cuestionario no se toman muestras de lengua directamente, sino que más bien es de cuestión autorreflexiva, ¿no? Y entonces se ve que la L1 es la preferida para comunicar emociones, cuando los hablantes hablan más de una lengua prefieren comunicar emociones en la L1 y que, bueno, pues que la L2 o la L3, porque aquí se incluye L2, L3, L4, carece un poco desde el punto de vista reflexivo también de esa intensidad emocional, tiene menos intensidad. Pero el propio De Vol, años después, en 2018, ha reconocido que esto de que la L2 es menos emocional, como nada lo es, no es una ley universal y que hay que matizarlo mucho precisamente por esa que tiene la L2 en el contexto de adquisición, ¿no? Y entonces hay muchos factores que condicionan, que modulan esa creencia, ¿no? Y que son en realidad los factores que clásicamente se estudian en adquisición. La edad de adquisición, el contexto de adquisición, el grado de socialización en una lengua, el nivel de dominio, que siempre modula si soy un A1, si soy un B1, si soy un C1, y el grado de aculturación emocional. El grado de aculturación emocional es el grado en el que yo me veo involucrado en experiencias emocionales de la cultura meta. Toma ese concepto de aculturación, que es clásico en estudios de adquisición, y lo lleva un poco al terreno de la emoción, ¿no? De experiencias afectivas. Entonces, todo esto va a modular un poco esa falta de autenticidad de la comunicación emocional en L2, ¿no? En realidad, el estudio de la recepción y de la comunicación y de la producción de emociones en L2 no podemos decir que sea algo olvidado de la investigación, porque es verdad que pese a que la pragmática de la interlengua tradicionalmente no se ha fijado en cómo los aprendientes comunican emociones, porque la pragmática de la interlengua tradicionalmente se ha fijado más en actos de habla, cumplidos, peticiones, pero también es verdad que en los últimos años pues ha habido un boom, podríamos decir que ha habido un boom y un interés creciente cada vez más, pues también por demandas de una sociedad que cada vez tiene más movilidad, se trabaja en un entorno de lengua extranjera, cada vez más se demanda comprender cómo expresamos y comprendemos emociones en lengua extranjera, pues ha habido un florecimiento en la investigación, ¿no? Uno de esos, y paso a empezar en el reconocimiento, porque uno de esos estudios pioneros, digamos, que decide un poco cruzar la frontera entre pues, lo que es la lingüística teórica, irse más a la lingüística aplicada y de la mano de la psicología, ¿no? Porque la lingüística aplicada pues, echa mano de la antropología, de la psicología, y en este caso dicen que Rintel, que es una de esas lingüistas pioneras que se empezó a interesar por esto, pues compartía despacho con
un psicólogo, ¿no? Entonces, en 1984 creo que publica un estudio muy bonito que se llama How Did You Feel About That?, en el que estudia el reconocimiento emocional de aprendientes de inglés como lengua extranjera. Claro, es 1984 y ya lo hace con audios, con cintas de cassette, y ve cómo, bueno, pues su pregunta de investigación básicamente es cómo reconocen en inglés como lengua extranjera la emoción, y considera el placer, el enfado, la depresión, la ansiedad, la culpa y el asco, y la intensidad, si lo hacen igual, y lo compara con nativos, con hablantes de L1. Y si perciben de la misma manera la intensidad como lo hacen los hablantes de L1, ¿no? Y luego además considera las variables, dos variables, nivel de dominio y cultura de origen. Ella considera a sinohablantes, arabófonos e hispanohablantes. Ve que esas dos variables tienen incidencia, cuanto mayor nivel de dominio mejor reconoces la emoción, y que la cultura de origen también interactúa con el reconocimiento emocional. Viendo que los sinohablantes son los que más dificultades encuentran de estos tres grupos para reconocer las emociones en inglés, y bueno, pues explica por la distancia cultural mayor. También, en cuanto a las emociones, ve que el asco y el placer se identifican mejor que las otras que considera. Y se inaugura así, en realidad, una línea de investigación que luego, bueno, pues se ha desarrollado mucho, pero que básicamente lo que se intenta plantear es, pues eso, si yo estoy oyendo a una persona, si yo no hablo, si hablo una lengua como lengua extranjera, hablo japonés como lengua extranjera y escucho a una persona que habla japonés como L1 expresar enfado, si realmente soy capaz de interpretar que está expresando enfado, si realmente soy capaz de interpretar acertadamente con qué intensidad lo está expresando, y luego, lo más importante, ver qué factores inciden. Pues otra vez volvemos, edad de adquisición, nivel de dominio, y ir ahondando por ahí, ¿no? Pero claro, para esto, para ver un poquito cómo se reconoce la emoción, pues nos interesa ver cuáles son los canales de transmisión, y esto es una simplificación, ¿no? Y pues una forma de partir algo que en realidad es un todo, ¿no? Pero bueno, pues algunos autores han dicho que se expresa por 3 canales, ayer se dijeron más, ¿no? La emoción se transmite básicamente por el canal verbal, y ahí pues estaría el léxico, la gramática, el canal vocal, donde estaría la prosodia, que ayer María nos habló de la prosodia emocional, ¿verdad? Y el canal visual, pues el lenguaje corporal, expresiones faciales, gestos, etcétera, etcétera. Entonces, en esto pensemos en una tarea pues en una interacción en la que un hablante de lengua extranjera tiene que, además de entender el contenido, procesar, en una lengua extranjera se exige más capacidad de atención, etcétera, etcétera, pues tienes que aislar del mensaje el contenido emocional y poder interpretarlo y poder interpretar la intensidad. Además, por algunos estudios se sabe que no todos prestamos atención no en todas las culturas se tiende a prestar la misma atención a los distintos canales. Por ejemplo, se sabe que a ver, que lo tengo por aquí, en ese estudio que os muestro ahí, se demostró que los japoneses le prestan más atención al canal vocal, mientras que los holandeses le prestan más atención a la expresión facial cuando reconocemos emociones. O sea que ni siquiera la cantidad de atención que prestamos a un canal o a otro es igual en todas las culturas, ¿no? Pernelle-Laurent, junto con Jean-Marc Debol, es una de las autoras que se ha fijado en ese constructo que llamamos ERA, ¿no? Emotion Recognition Ability, ¿no? Y ella llama así, en hablantes de lengua extranjera, ¿no? Con 2 estudios que creo que son muy, muy esclarecedores y muy interesantes. Ella lo que hace básicamente, bueno, un estudio de 2015 y un estudio de 2020. En el estudio de 2015 se fija en 3 variables. Una, el estatus lingüístico, si es tu L1 o es tu lengua extranjera. 2, el nivel de dominio, dentro de los hablantes de lengua extranjera, el nivel de dominio, y la procedencia cultural, un poco replicando aquel estudio inicial que os contaba, ¿no? En el estudio posterior de 2020 añade la variable canal de transmisión, y ahora os cuento un poco. Lo que vio en ese primer estudio es que los hablantes de L1, curiosamente, no son superiores. Rintel en el primero había dicho que sí, que los hablantes de L1 muestran una ventaja.
Pero en este, si se toman los datos en conjunto, se ve que no hay una superioridad de los hablantes de L1. Bueno, ¿esto cómo lo explican? Bueno, pues en primer lugar aluden a que las emociones que ellos consideran son emociones básicas, que igual eso incide en que sean más reconocibles por los hablantes o más fácilmente reconocibles por los hablantes de lengua extranjera. Y luego también lo que dicen es que la mayoría de sus informantes eran hablantes multilingües. Entonces se plantea un poco la idea de que, bueno, pues quizá el ser nativo o no nativo de una lengua no incide tanto en tu capacidad para reconocer emociones, sino el haber estado expuesto a experiencias emocionales en distintas lenguas. Y eso quizá te da una habilidad que te iguala a la de los hablantes de L1, ¿no? También se ha visto que es muy relevante en esta habilidad de reconocer emociones el canal de transmisión. Ellos lo que hacen es comparar vídeo, reconocer emociones en vídeos o en audio solo, aíslan el audio. Y ven que efectivamente no hay diferencias entre L1 y lengua extranjera en vídeo, pero sí las hay en audio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es verdad que sí que hablamos una lengua extranjera, vamos a ser capaces de llegar a un nivel de hablante de L1 a la hora de reconocer emociones en contextos multimodales, es decir, en comunicación cara a cara o en vídeos, pero cuando, por ejemplo, quizás recibimos un audio de WhatsApp, pues quizá ahí vamos a tener más dificultades que un hablante de L1 a la hora de interpretar las emociones, ¿no? Esto, bueno, pues si lo veis en ese gráfico se ve que todos somos mejores, no tanto nativos como no nativos, todos somos mejores reconocimiento de emociones cuando tenemos el canal multimodal, pero en audio la diferencia entre L1 y LX se agranda, ¿no? Vale. Bueno, un poco en línea con estos estudios de la ERA, de la Emotion Recognition Ability, en el marco del proyecto Emilia, una de las tesis que llevo está desarrollando, bueno, ha decidido fijarse en el reconocimiento emocional y partiendo un poco de la idea de que esa dificultad que os decía de que se ha encontrado frente a otras culturas de los sinohablantes a la hora de reconocer emociones en inglés, que es la lengua más estudiada. Entonces, él lo lleva al ámbito del español como lengua extranjera y decide focalizarse solo en un grupo de sinohablantes, ¿vale? Todavía no os puedo contar muchos resultados porque estamos ahí, pero os cuento el test que ha desarrollado, ¿vale? Que creo que es muy interesante en sí mismo el instrumento. Él lo que hace es crea un instrumento para medir este constructo, la ERA, a partir de un nivel B1 de español como lengua extranjera. Entonces, bueno, pues contrata a una actriz, hace improvisaciones, induce la emoción y a partir de esas improvisaciones de la actriz selecciona enunciados que, bueno, pues que inferencialmente aluden o expresan una emoción determinada y luego los depura léxicamente en el sentido de que elimina los elementos léxicos superiores a una determinada banda de frecuencia para que se ajusten a un nivel B1 y que no sea el que no entiendes una palabra lo que te impida comprender, ¿no? Entonces, hace para 3 emociones, el miedo, la ira y la tristeza, ¿no? Luego, de esas improvisaciones extrae los enunciados y los graba otra vez, ¿no? Y os pongo pues, un ejemplo para que lo veáis, ¿no? Pero bueno... Y ahora no se oye, ¿ves? Se oía cuando... Ahora tengo que poner el volumen. A ver. Pero bueno, ¿no has dicho que aquí hay una cola? No se oye, ¿no? Es súper cortito. Aprovecho para beber agua. ¿Está? A ver de aquí, porque de aquí estaba súper alto, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no has dicho que aquí hay una cola? ¿Qué sería? Ira, miedo, tristeza. Ira, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Mira, me voy a meter para adentro, ¿vale? ¿Qué sería?
Miedo, muy bien, eso es. Bueno, pues este es, digamos que es, a partir de estos vídeos, con un montón de ellos, ha ido desarrollando lo que ha llamado ese test multimodal de reconocimiento de emociones y luego también ha extraído una serie de enunciados, ahora no me va, enunciados, el texto de esos enunciados y lo ha validado y de acuerdo con, digamos, el éxito en el reconocimiento ha establecido 3 niveles, ¿no? Vale. Claro, si vemos pues ese enunciado, pero bueno, es que no has visto que hay una cola, obviamente con la entonación y los gestos se reconoce mucho mejor y así lo ha comprobado. En su caso, por ejemplo, ha visto que en términos generales sí hay diferencia entre lengua 1 y lengua extranjera, pero esas diferencias se localizan solo en el canal textual, ¿no? O sea, que replica un poco los resultados de Loret. Si vemos un poco la diferencia por comparar, ¿no? Como si buscamos un TFM que dirigí hace 4 años, se fijó un poco en cómo el plan curricular del Instituto Cervantes, que lista un poco pues, los exponentes para distintas funciones, pues localizamos algunas de las emociones allí y vemos que la forma... Claro, vemos la diferencia, ¿no? La forma de expresar las emociones que nos muestra el plan curricular es mucho más explícita, es casi una descripción, una descripción explícita de las emociones. En este caso se trata más de evaluar una comprensión o un etiquetado inferencial desde el punto de vista pragmático, ¿no? No tanto léxico, que sería aquí. Vale, pasamos a la segunda pata de esa dimensión receptiva y para centrarnos un poco en la dimensión afectiva del léxico. Como os digo, esto lo voy a pasar más rápido, pero básicamente pues lo que decía Pavlenko, una de las grandes estudiosas del tema, es que bueno, pues se plantea si conocer el significado de las palabras es realmente sentirlas, ¿no? Claro, cuando aprendemos una segunda lengua, una de las principales patas es la competencia léxico-semántica, adquirir vocabulario, ¿no? Pero también sabemos que bueno, pues, aprender palabras no es etiquetar la realidad, no lo es en la L1 y tampoco lo es en la lengua extranjera, ¿no? Esa adquisición de palabras se va produciendo, digamos, las palabras que tenemos almacenadas van enriqueciéndose a partir de experiencias emocionales, a partir de encuentros continuados con las palabras que van modulando el significado y eso sucede a lo largo de toda la vida en distintos encuentros, ¿no? En la lengua extranjera, claro, siempre nos planteamos cómo se lleva a cabo esa construcción de significado en lengua extranjera, pues dependiendo de las experiencias que yo tenga en esa lengua, de mi socialización afectiva en esa lengua, ¿no? Es verdad que muchos de los contextos de adquisición de lengua extranjera son de instrucción, puro de instrucción, ¿no? de clase de martes y jueves, ¿no? Entonces, esas quizá están menos, o sea, esas situaciones son más neutras, están menos cargadas emocionalmente. Y esto conlleva, bueno, pues que esa, digamos, máxima que decíamos al principio, en el caso de la dimensión afectiva de las palabras, se traduzca pues en que las palabras en lengua extranjera tienen menos resonancia emocional, ¿no? Ya hemos visto las dimensiones de esa dimensión digamos, las patas de esa dimensión afectiva y cómo se evalúa. Hemos hablado ayer de valencia, de activación, de poder. Yo aquí me he centrado en valencia y activación. Y contamos, ayer también María nombraba distintas bases de datos, ¿no? Esas bases de datos fundamentalmente se construyen con datos de hablantes de L1, ¿no? Que evalúan, pues, cómo de agradable te resulta esta palabra, este estímulo, valencia de 1 a 9, siendo 9 lo más positivo y siendo 1 lo más negativo, y la activación como de intranquilo, cuánto te agita, ¿no? Este estímulo, esta palabra, también de 1 a 9 o de 1 a 7, ¿no? Y entonces se hace con recogidas de datos masivas. Aquí, bueno, pues os ponía un ejemplo, aunque ya conocemos el concepto, ¿no? Pues de digamos, esos dos ejes de Valencia de Russell, de Valencia y arousal, pues una palabra como fiesta tendría una valencia positiva y una activación alta, y una palabra como aburrido
Frente a dolor, bueno, pues aburrido y dolor son las dos negativas, pero se diferencian en el arousal, ¿no? Como digo, bueno, pues contamos ya con muchas bases de datos, que ayer nombró María, sobre la valencia y la activación y otras dimensiones de distintas palabras hechas por hablantes de L1, ¿sí? Bueno, como se habían nombrado ya las bases, yo aquí os pongo una herramienta, si os interesa pues jugar un poco con ella, se pueden meter palabras o se pueden poner, textos divididos en palabras. Aquí hay gente que la conoce muy bien, esta herramienta, que incluye, como veis, allí, eso. Todas las bases de datos, tú puedes hacer clic en la que quieres que te incluya y metes una palabra y te da los datos que tú también seleccionas, ¿no? Pues en el caso de pistola tendría una valencia muy negativa y una activación muy alta, ¿no? Vale, pues los que nos dedicamos a la L2 nos preguntamos ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir eso de que las palabras tienen menos resonancia emocional, que las palabras resonan menos, que la dimensión afectiva es menor? Como qué factores influyen en esto, ¿no? Bueno, básicamente es difícil llegar a conclusiones, sobre todo con las palabras positivas, ¿no? Ayer también Ana Blanco presentaba la base de datos, que os voy a contar un poquito, la base de datos que están haciendo en el proyecto de Alcalá, y básicamente corroboran el resultado de que las palabras negativas son más intensas en L1. Esto, bueno, pues se ha explicado por la idea que también se mencionó ayer de que las emociones negativas son adaptativas y, bueno, pues tienen que ver con cuestiones de supervivencia, ¿no? Y entonces pues quizá prestamos más atención a los estímulos negativos y la consistencia que hay en esas palabras negativas no la encontramos en las palabras negativas, donde todo es un poquito puzzle y tenemos que, bueno, pues tratar de ir encontrando bueno, pues resultados que se vayan repitiendo, pero todavía no hay datos concluyentes, ¿no? En este estudio que ayer se presentaba en un póster de Ana Blanco y Natividad Hernández, pues han considerado 300 palabras del español aprendientes de L, y ellas consideran 3 lenguas maternas estadounidenses, o sea, y 3 grupos culturales, ¿no? Estadounidenses, griegos y brasileños, y consideran estas variables: nivel de dominio, cultura de procedencia, contacto cultural, y creo que una variable también muy interesante, que quizá no es tan clásica en estudios de adquisición, como son actitudes hacia la lengua, ¿no? Entonces, bueno, ellas confirman ese estatus especial de las palabras negativas, que sí que son menos emocionales para todos estos grupos de hablantes en español como lengua extranjera. Y las palabras positivas, pues ahí hay datos, bueno, pues interesantes, pero todavía quizá difícilmente interpretables, ¿no? Se aprecia una mayor emocionalidad en las palabras, pues en algunos grupos de hablantes de L, se aprecia una mayor emocionalidad en lengua extranjera que en L1. Y claro, pues esto es un dato como sorprendente, ¿no? Porque decimos, ¿qué pasa? Que resulta que ahora en este caso la lengua extranjera es más emocional. Bueno, pues ellas lo explican como en realidad son respuestas como conscientes, ¿no? No son medidas fisiológicas, pues lo explican como un fenómeno de compensación, de esa distancia, o sea, como que se es medianamente consciente de que hay una distancia emocional con la L2 y tú tratas de compensarlo valorando más positivamente las palabras positivas, ¿no? Subrayan la relevancia de aislar por grupos, no podemos considerar en este caso a grupos muy heterogéneos, porque la L1 tiene muchísima importancia. Y otro dato curioso es que los aprendientes que tienen un nivel de dominio, o sea, cosas que podríamos esperar que se acercan más a los datos de nativos, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, aprendientes que tienen un nivel de dominio más alto, más contacto cultural y mejores actitudes hacia la lengua, pues difieren de los nativos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os decía, sobreestiman quizá la emocionalidad hacia la lengua. Y quizá sus actitudes extremadamente positivas hacia la lengua hacen que se sobredimensione ese aspecto positivo y esa emocionalidad de las palabras, ¿no? Otros aspectos relevantes que también se han considerado bueno, pues en otro subproyecto del grupo Leide es para centrarse en un grupo que llamado los migrantes culturales, es decir, los migrantes
que en este caso vienen a España no forzosamente, sino por una cuestión de libre elección, ¿no? Eso también conlleva una serie de actitudes positivas hacia la lengua, y cómo la competencia, pues la competencia intercultural y la integración intercultural hacen que se module la dimensión afectiva de las palabras, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, pues experiencias de inmersión, nivel de aculturación o cantidad de tiempo que has pasado en una determinada cultura van modulando tu lexicón, ¿no? Y el lexicón emocional. Luego también hay algún estudio que se ha fijado en un aspecto un poquito más concreto de la dimensión afectiva de las palabras. En 2021, en un estudio de 2021, decidimos fijarnos en cómo, partiendo un poquito de la idea de que las expresiones metafóricas convencionales se ha demostrado que son, bueno, primero que la lengua emocional es altamente figurativa, ¿no? Y que las expresiones metafóricas convencionales son más evocativas emocionalmente que sus contrapartes literales, ¿no? Entonces decidimos ver un poco qué ocurría con esto en lengua extranjera, y medimos la valencia y la activación para lengua 1 y para lengua extranjera de elementos léxicos figurados y sus contrapartes literales positivos y negativos. Entonces comparamos tranquilo, pausado, en contexto, ¿no? En un contexto muy breve, y era el mismo contexto para los dos, ¿no? Pues está tranquilo, o sea, ¿no? Es una persona muy tranquila, es una persona muy pausada. Valiente, lanzado, y negativos, avaro, rata, insensible, frío, ¿no? El metafórico y el literal. Y lo que vimos es que la valencia no tiene relevancia, pero sí la activación, ¿no? Los elementos figurados generan más activación que sus contrapartes literales, y esto ocurre tanto en la lengua 1 como en la lengua extranjera. Era un grupo de sinohablantes de nivel avanzado. Pero también vemos que la activación es mayor en L1, tanto en elementos positivos como en elementos negativos. Es decir, que esa diferencia entre literal y figurado sí que se ve reflejada en la activación, pero también hay lo veis en el gráfico, también hay una diferencia entre grupo de L1 y lengua extranjera, ¿no? Pero bueno, pues esto también es una línea abierta y hay que seguir investigando, ¿no? Bueno, como me queda menos de la mitad, voy a pasar a la segunda pata, que es la expresión de la emoción en lengua extranjera y una caracterización lingüística, ¿no? Yo me voy a centrar principalmente en el canal verbal y me voy a olvidar no por cuestiones de espacio y de tiempo del canal vocal, ¿no? Como os decía, en primer lugar, pues una línea de estudios muy relevante que se ha fijado en cómo expresan los hablantes de lengua extranjera la emoción es la del léxico, ¿no? Fijarnos en qué palabras se utilizan, si se tienen más palabras positivas o negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso se hace muy relevante una distinción ya clásica de Pavlenko, de 2008, que hace entre lo que ya distingue palabras emocionales, que son las que hacen referencia directamente a las emociones, a estados o a procesos afectivos, por ejemplo, triste, por ejemplo, tristeza, por ejemplo, sorprenderse, ¿no? Palabras relacionadas con las emociones que no aluden directamente a las emociones, pero describen comportamientos pues, relacionados con las emociones directamente, como una lágrima, la risa, un sofoco. O palabras cargadas de emoción, ¿vale? Que sería, aquí es donde entra en juego el tema de la valencia y la activación, ¿no? Que sería pues, palabras que no hacen referencia explícita a una emoción, pero que la inducen, que están cargadas de ella, ¿no? Ella lo llama emotion-laden words, ¿no? Además de, bueno, pues esa carga, algunos autores añaden que esa carga no es algo no es algo estable en el tiempo, que puede variar, ¿no? Pues, por ejemplo, virus, guerra, son palabras que pueden variar, ¿no? Pueden variar con el tiempo, su carga, su dimensión afectiva, ¿no? A partir de 2002, con esos dos estudios que ya os he mencionado antes, de Boll y Pavlenko, deciden compilar, a partir de corpus de digamos, expresiones, de producciones de aprendientes, en este caso de lengua extranjera, bueno, pues se fijan en qué léxico emocional, qué palabras de esas tres categorías, qué palabras emocionales, de momento no tienen en cuenta la categoría azul, ¿vale? En esos estudios de 2002, solo las palabras emocionales, qué palabras emocionales utilizan, ¿no? Y ven pues que empiezan a apuntar a que hay factores relevantes como el género, las mujeres, competencia sociocultural, a mayor
nivel de competencia sociocultural más empleo de palabras emocionales, el nivel de dominio, que siempre afecta, o el grado de extraversión, factores también de la personalidad, ¿no? Estos primeros estudios es verdad que todavía no incorporan, como digo, la dimensión afectiva de las palabras y todavía no trabajan con narraciones autobiográficas, que luego vamos a ver que es una técnica, bueno, pues que es un género que se ha empleado mucho para estudiar estos aspectos. En este sentido, ayer también María mencionaba que no hay consenso definitivo, pero sí que hay algunos datos que apuntan a que las palabras positivas se procesan más rápido. Entonces, esto indica que las palabras positivas estarían más accesibles para ser utilizadas en un contexto de producción libre, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo esta premisa, un poco varios estudios lo que tratan es de corroborar la idea de si empleamos más palabras positivas o más palabras negativas, ¿no? Y esto se ha hecho en distintos tipos de estudios. Por ejemplo, en estudios de léxico disponible, ¿no? Que son, pues imagino que conocéis, pero son tareas en las que te dan un estímulo que se llama centro de interés y te dan pues un tiempo muy cortito para que tú pongas todas las palabras que te vienen a la mente relacionadas con ese centro de interés, ¿no? La disponibilidad léxica se ha estudiado muchísimo en campos que no tienen nada que ver con las emociones, pues escuela, animales, partes del cuerpo, medios de transporte. Y entonces Jiménez Catalán y De Vol hicieron un estudio de disponibilidad léxica con categorías emocionales y compararon, creo que era esto era con hablantes de inglés españoles que estudiaban inglés aquí en la escuela. Y entonces se compararon no emocionales, creo que eran School and Animals, y luego Happy, Sad, como dos estímulos positivos y dos negativos. Y lo que vieron es que esos informantes tenían más palabras disponibles no emocionales que palabras, o sea, pues School and Animals generaban más palabras que las emocionales. Ellos pues un poco lo explican con, bueno, pues que no se tratan quizá estos temas en el aula, que este era un contexto de no inmersión puro, un contexto de instrucción puro, y luego también por el grado de concreción. Se sabe que las palabras abstractas son más difíciles de adquirir que las palabras concretas, ¿no? En contextos digamos, de producción libre, no tareas tan pautadas de producir palabras, también se ha corroborado esta tendencia a lo positivo, ¿no? En español con lengua de migración, pues se ha visto que predominan las palabras emocionales positivas, ¿no? En producciones orales. También en inglés como lengua extranjera, las palabras emocionales, se ha visto en algún estudio que en producción libre se emplean más palabras positivas que negativas. Y luego también en español como lengua extranjera sinohablantes, un estudio de Teresa Simón, y arabófonos, en la tesis de Mónica Blanco también. En este caso eran narraciones autobiográficas. Lo que se hacía es poner una película triste o alegre, inducir la emoción de esta manera y luego contar una experiencia personal, una narración autobiográfica, ¿no? De tristeza y alegría. Y en ambos estudios, tanto en el de Teresa Simón como en el de Mónica Blanco, se ve que predominan las palabras positivas, ¿no? Ese positive bias se ve corroborado, ¿no? Además, en el estudio de Mónica Blanco se ve que hay una mayor, se mide el grado de sofisticación, la rareza léxica de las palabras, y se ve que si se comparan las palabras positivas y las negativas, hay más sofisticación en las palabras positivas. Luego ahí ya la balanza se equilibra hacia que los aprendientes utilizan más palabras positivas, ¿no? Otra manera de abordar el fenómeno es no fijarte tanto en las palabras positivas, sino fijarte en la diversidad léxica, ¿no? Cuando hablas de un tema positivo o cuando hablas de un tema negativo. Y es lo que han hecho algunas colegas de la Universidad de California, Davis, ¿no? Ellas tienen un corpus, en este caso escrito, ¿vale? Pero en ese corpus pues compilan diferentes redacciones de producciones escritas de hablantes, ¿no? Y entonces lo que han cogido han tratado de comparar la diversidad léxica, que básicamente es la cantidad de palabras distintas que usas en un texto, o sea, una especie de ratio, división entre tipo y token, número de palabras distintas y número de palabras totales, para ver cuántas palabras distintas utilizas, y han visto cómo afecta la polaridad del texto. Es decir, si tú estás escribiendo un texto de polaridad positiva, tienes más diversidad léxica, tienes más léxico para hablar de un tema positivo que para hablar de un tema negativo. Entonces compararon redacciones sobre una historia terrible, que sería el negativo, y unas vacaciones perfectas, que sería el positivo, ¿no?
y creo que encontraron cosas bastante interesantes, ¿no? Sí que vieron este sesgo hacia lo positivo o esta mayor diversidad léxica para hablar de un tema positivo, se corroboró. Pero se vio que eso solo ocurría en niveles iniciales de español como lengua extranjera y que a medida que avanzaban en el nivel, esa diferencia se iba difuminando y se igualaba. Y se partía, se igualaba, digamos que ya a partir de un nivel intermedio, a partir de un nivel B2, tú ya vas equipado léxicamente para hablar de un tema positivo y de un tema negativo de la misma forma, ¿no? No hay diferencias. Y luego, en un estudio posterior, se preguntaron qué ocurría con hablantes de herencia. En ese nivel intermedio avanzado, que ya hemos visto que se neutraliza la diferencia, dijeron, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con los hablantes que hablan, esto es en Estados Unidos, entonces son los hablantes que hablan español en su casa, con sus padres, madres, abuelos, pero que la lengua dominante académica y socialmente es el inglés, ¿no? Y entonces vieron que esa diferencia sí se da en hablantes de herencia, ¿no? Entonces, digamos, la descompensación positivo-negativo se da en hablantes iniciales de L y hablantes de herencia. Y esto lo explican por dos motivos y se tiene que explicar por dos motivos distintos. En el caso de los hablantes de L, lo explican por el hecho de que los temas polémicos, los temas negativos en el aula no aparecen hasta niveles más avanzados. Si ojeamos un manual, pues un tema, no sé, crisis climática o, no sé, conflictos sociales, todo eso siempre aparece a partir de un nivel B2, ¿no? Y a nivel A1 siempre son, A1, A2 son temas muy neutros o muy positivos, ¿no? Tarea, organizar un crucero o cosas así, ¿no? Que aparecen en los manuales. Entonces, los hablantes de iniciales no están equipados de la misma manera para hablar de un tema positivo y negativo. Pero en los hablantes de herencia no podemos acudir a esa explicación no tiene sentido. Y ahí sí que aluden a otra hipótesis que se mencionaba ayer de Pavlenko, que es la hipótesis de la cognición corpórea, que básicamente, bueno, pues se explica como que los hablantes de herencia que han crecido en un entorno familiar en el que se habla español han estado expuestos a experiencias corpóreas, físicas, repetidas, más positivas que negativas en el entorno familiar. Entonces, tienen más accesibles las palabras positivas. Pero es verdad que ellas mismas admiten que sería muy interesante comparar estos datos de hablantes de herencia más avanzados con hablantes de herencia más iniciales o de un nivel de competencia más inicial, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Vale. Luego, en cuanto a la producción, también nos podemos fijar en otras cuestiones, no solo en el léxico, y simplemente voy a dar un par de apuntes, ¿no? Otra de las cuestiones en las que, bueno, pues, nos hemos fijado cuando analizamos la expresión emocional de hablantes de lengua extranjera es la codificación gramatical, ¿no? Ya se dijo ayer y ya se nombró a Wilbitska, ¿no? Que dice que la selección gramatical revela, quizá de manera no tan directa y tan explícita como el léxico, pero revela cómo conceptualizamos la emoción, ¿no? Y que todo esto, cómo conceptualizamos la emoción, es debido a cuestiones culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues un estudio que mencionó también ayer Cristina Soriano, de SEMIN, en el que se compara, bueno, pues en el que, digamos, lanza la idea de que quizá las diferencias culturales en el eje colectivismo-individualismo tienen una consecuencia gramatical, una consecuencia cognitiva en cómo conceptualizamos la emoción y una consecuencia gramatical en cómo plasmamos eso lingüísticamente, ¿no? Entonces, aun a sabiendas de que es verdad que esta distinción pues no, digamos, no se puede tomar al pie de la letra, ¿no? Son más bien tendencias, pero es verdad que sirve de punto de partida para una reflexión que creo que es interesante, ¿no? Entonces se ha señalado que hay culturas más individualistas que conciben las emociones como estados personales, como estados internos y como estados individuales, ¿no? Entonces, esto gramaticalmente se ve reflejado en un mayor empleo de adjetivos y sustantivos. Lo decía ayer Cristina Soriano, ¿no? En lo que se llaman self-markers, ¿no? Pues ejemplos de estas serían culturas con altos índices de individualismo, como el inglés, el francés y el neerlandés, que además se ha corroborado que efectivamente, pues I am sad, ¿no? O sea, expresaría la emoción más, ese sad con un adjetivo, ¿no?
Y luego están culturas con índices más altos de colectivismo, que concebirían las emociones como procesos más interpersonales, y entonces gramaticalmente observaríamos un mayor número de verbos que funcionarían como marcadores relacionales, ¿no? Bueno, pues harían hincapié más en la afiliación social, en la cohesión social, más que en el propio estado individual de la emoción, ¿no? Ejemplos como estos serían el ruso, el hindi y el polaco, ¿no? Claro, cuando estudiamos lengua extranjera decimos, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hablo una lengua extranjera? Resulta que si yo en mi L1 tengo una tendencia gramatical determinada a la hora de digamos, expresar la emoción o concibo la emoción de una determinada manera, ¿qué hago cuando expreso esa emoción en lengua extranjera, ¿no? Bueno, pues en un estudio de 2007, de hace ya bastantes años, se compararon narraciones emocionales escritas por monolingües de inglés, L1, ruso L1 y americanos que aprendían ruso como L2. Y se corrobora el patrón más verbal del ruso para los monolingües de ruso y el patrón más adjetival para el inglés como L1. Y luego para el ruso como L2, estas autoras corroboran que, digamos, que los aprendientes se amoldan al estilo comunicativo del ruso, porque observan digamos, una prevalencia de verbos a la hora de codificar la emoción, ¿no? En español como lengua extranjera, por mucha pena que me dé, no podemos dar resultados concluyentes, ¿vale? Hemos hecho algunos, bueno, por ejemplo, no he puesto ahí la referencia, pero Lucía Gómez Vicente, se me ha pasado, hizo un estudio con francófonos, usuarios de español como lengua extranjera, en el que tenían que interpretar una viñeta en la que había un cambio emocional, ¿no? Y ella observa un uso muy pronunciado de adjetivos respecto del español L1 y respecto del francés como L1, que ya era una lengua que codificaba, recordamos, mucho con adjetivos, ¿no? Ella también lo interpreta como, bueno, pues digamos, una estrategia de evitación, es un nivel más avanzado, es decir, me tranquiliza que estoy tranquilo, ¿verdad? Con estructuras causativas también es un nivel como más avanzado. Las estructuras copulativas de ese tipo, estoy tranquila, son más sencillas, pero claro, resulta un relato mucho menos dinámico, ¿no? Ella lo relaciona también con el dinamismo del relato. Luego, en otros estudios que hemos hecho con las narraciones que os he mencionado antes, tanto de arabófonos como los sinohablantes de la tesis de Teresa Simón, pues se ve que tanto sinohablantes como arabófonos hacen un empleo mayor de verbos en español como lengua extranjera. Quizá es por influencia de la L1, la cultura china se considera una cultura más colectivista. Pero todavía esto, bueno, pues son tendencias, no se puede, y bueno, pues vivimos en una sociedad globalizada, los índices de colectivismo e individualismo no son iguales para todas las comunidades hispanohablantes, entonces quizá una estancia en un país, en otro, también te influencia ese estilo comunicativo a la hora de codificar la emoción. Entonces hay muchas variables todavía que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y paso rápidamente también, porque no me quería dejar las expresiones metafóricas, que es otra, lo he mencionado en el punto de vista de la recepción, y bueno, pues también se ha estudiado desde el punto de vista de la expresión, que digamos, competencia metafórica muestran los hablantes de español como lengua extranjera a la hora de expresar emociones, y bueno, pues algunos estudios que os recojo aquí, pues lo que corroboran es que efectivamente se usan menos metáforas, como es esperable y como ocurriría en cualquier otro contexto que no sea específicamente emocional. Los usuarios de español como L2 usan menos metáforas a la hora de describir o expresar la emoción. Esto se ve en el corpus de Lucía Gómez que os he mencionado antes, de francófonos, lo interpreta también como una estrategia de evitación y de simplificación. Suárez Campos, en un estudio que tenéis publicado con Alberto Hijazo y con Iraide, en un volumen que editamos, ella lo hace con ira y con hablantes de búlgaro. Y lo que ve es que, bueno, pues lo que ve son las metáforas para expresar enfado, y ve algo creo que muy interesante, que son más creativas en niveles iniciales y más convencionales a medida que avanza el nivel. Entonces también lo interpreta como ese papel compensatorio, digamos, y la transferencia de la L1 cuando todavía no estás equipado para producir metáforas más convencionales y más propias de la L2. Y luego también en las narraciones de los sinohablantes que ya hemos mencionado, las narraciones
autobiográficas de sinohablantes en español como lengua extranjera. Se ve también algo, creo, muy interesante, y es, bueno, se corrobora la idea de que a mayor nivel de dominio, más densidad metafórica, pero también se ve que en la emoción negativa, que en este caso es la tristeza, hay una mayor, se usan más metáforas que en la alegría y mayor variedad de metáforas. Y se interpreta como que quizá la intensidad de la emoción que se siente es mayor, de la tristeza que de la alegría, una emoción negativa. En ese caso más intensa, y quizá por eso propicia un empleo mayor de metáforas. Y bueno, pues nada, os quería hablar de pues, proyecto en marcha, que el reto de los que, digamos, queremos estudiar la expresión emocional en hablantes de español como lengua extranjera lo más auténtico posible es recoger los datos de una forma que refleje una autenticidad, es decir, que en ese momento estén expresando la emoción que siente. Junto con Beatriz Martín Gascón, bueno, pues hemos diseñado un proyecto de recogida de datos en un corpus a partir de audios de WhatsApp, en el que tienen que expresar una emoción en el momento que la sienten, enviar un audio, queremos hacer como comunidades, pero esto todavía no os puedo contar ningún resultado porque es un proyecto todavía muy incipiente. Y llego por fin a las conclusiones y a las cuestiones finales. Básicamente, creo que pues la idea es que los contextos de no inmersión están mucho menos cargados emocionalmente que los contextos de inmersión, y quizá, bueno, pues como desde el punto de vista de la didáctica, ayer había también alguna propuesta didáctica entre los pósteres muy interesante, ¿no? Concebir el aula también como un espacio para la expresión, cargarlo emocionalmente, para la expresión de emociones, y tener en cuenta que es una pata de la competencia pragmática que hay que adquirir, que hay que equipar a los estudiantes para poder expresar enfado ante su jefe cuando se vayan a desenvolver en un contexto profesional, o poder expresar frustración, que es tan importante como aprender el ser y estar y las partes del cuerpo, ¿no? Entonces eso pues solo se puede hacer con propiciando contextos semánticamente ricos y experienciales, ¿no? También en el marco del reconocimiento hemos visto que experimentan muchísimas más dificultades cuando no hay pistas visuales. Quizá una forma de eso es aislar el canal, ¿no? O sea, con comprensión auditiva, propiciar la comprensión auditiva digamos, de valores o estados emocionales, pero también los vídeos serían pues como han reconocido algunas autoras, los vídeos serían un excelente recurso para provocar, inducir las emociones en el aula y dar pie a la expresión y a la comunicación emocional, ¿no? Y nada, con esto ya termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta, estoy... Hola, pues muchas gracias a Mercedes. Sabéis que no me ha dejado mal, porque era profunda, amena y todo lo que sea menester. Tenemos unos minutos para un par de preguntas, no 7 u 8, pero por lo menos un par. ¿Hay alguna cuestión? Esto tiene ir a la discoteca por la noche, que luego hay reticencia matutina. Bien, yo como soy anciano y no fui... mejor. Cuando has hablado de los... Bueno, felicidades por la exposición, que ha sido muy interesante. Pero cuando has hablado de los... parece que los hablantes de lengua de herencia, ¿no? ¿Puede ser sencillamente que no sean competentes en todos los registros? Es decir, si hablan, por ejemplo, español en casa, pero van a la escuela en inglés, es muy posible que en muchos registros no sean competentes para expresarlo todo. Claro, sí, lo que pasa es que sí, totalmente. El registro académico siempre, bueno, pues se ve que la escritura académica, por ejemplo, es algo que hay que trabajar mucho con hablantes de herencia porque no han estado expuestos a, digamos, instrucción formal en español. Lo que pasa es que en ese caso es verdad que el contexto era muy similar. Era una redacción, escribe sobre una experiencia terrible y unas vacaciones fantásticas. Entonces, es verdad que, digamos, que el contexto es muy similar y el registro, yo diría que también, pero lo que se ve es que la variedad léxica para hablar de un tema o de otro
es distinta. Entonces no sé si es una cuestión de registro o más bien que eso que tienes, que tu léxico... Luego habría que ver si hay más palabras positivas o no, porque eso no lo miden. Lo que miden es el grado de diversidad léxica. Pero ahí en ese caso no lo sé, la verdad. ¿Alguna otra cuestión? Pregunta, Serrano. Una preguntita a mí, en todo esto que es muy interesante, mi duda es más bien casi metodológica. Es decir, aquí el número de variables individuales, de las que no hemos hablado mucho, es enorme. Y entonces a mí me preocupa metodológicamente dónde llega el nivel de conclusión globalizado o a partir de qué número de experimentos, etcétera, deja de ser un estudio de caso o de casos para convertirse en unas conclusiones elevables a la categoría de conclusión más o menos general. Y yo lo veo muy difícil, porque no hemos hablado de las variables individuales que como tal son individuales, personales e intransferibles. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es verdad que lo que hemos presentado es como un puzzle y a veces un poco difícil de reconciliar, y eso lo hemos hablado mucho en las reuniones del proyecto, de decir cómo podemos llegar a reconstruir estos datos que muchas veces ni siquiera son congruentes unos con otros y te cuesta llegar a conclusiones. Desde luego creo que los factores individuales son importantes, cuestiones como grado de extroversión, extraversión, inteligencia emocional, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en un estudio que hicieron en uno de los subproyectos, que era un estudio de caso entre un hablante y otro, un hablante casi tenía, o sea, objetivamente tenía mayor nivel de competencia, pero todos los informantes a los que les preguntabas decían que se expresaba mejor la otra, ¿verdad?, que tenía menor nivel de competencia. Entonces, claro, ellos decían, lo que tenemos que hacer es correlacionarlo con variables tipo inteligencia emocional, etcétera, etcétera, variables individuales que creo que también nos pueden dar clave, aparte de aislar por grupos culturales, que creo que también es importante, y no sé si llegaremos a conclusiones muy definitivas, porque los contextos son muchísimos y las variables son infinitas. Muchas gracias. ¿Habría tiempo para una pregunta más rapidita? ¿No? Pues... Buenos días, muchas gracias de verdad por la exposición, muy interesante. Me interesaba también el hecho de que los estudiantes transpiensan cuando aprenden otra lengua, ¿no? Entonces, en el caso de los sustantivos, adjetivo, verbo, tratan de llevarlo a la lengua de partida. En el caso de las emociones no es lo mismo, también en este sentido, que ellos tratan de expresar una emoción por imitación a cómo lo expresan en la otra lengua. Entonces quería saber en ese sentido cómo trabajan, ¿no?, este tipo de casos, si entra dónde, quizás se pueda cruzar con la misma extroversión o con la misma inteligencia emocional para llevar a la lengua que están aprendiendo ese conocimiento emocional que también es cultural de la lengua de la que parten. Entonces, más o menos por ahí, si me pudiera... Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que también la sensibilidad, o sea, factores individuales como la sensibilidad de cada uno para percibir esas diferencias en un estilo comunicativo, que igual no lo vas a nombrar como se emplean más verbos o se emplean... Y según lo estás diciendo, también estoy pensando que otra cosa interesante que puede ser en torno al uso de una categoría gramatical u otra es la propia frecuencia de... O sea, la propia frecuencia de los elementos léxicos, ¿no? Si tú has estado mucho más expuesto a me tranquiliza, lo fosilizas como una expresión fraseológica casi, y eso te permite imitarlo quizá ese estilo comunicativo, y quizá en otros casos de elementos léxicos menos frecuentes se deja ver más tu L1, no lo sé. Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues seguro que habría más posibilidades, pero para no pillar retraso desde la primera sesión tenemos que parar aquí ya. Os recuerdo que ahora hasta las 11:30 hay sesión de póster, que son buenos en cantidad y calidad, y luego hay sesión de café, que es bueno en cantidad y calidad. Y a las 12 retomaremos la cuestión, y como hablamos de emociones, os digo que el ponente de las 12 es especialmente irascible.